presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y muy buenos días aquí a Centro Médico, por supuesto a través de Sono Televisión, Canal 41. Hoy, a pesar del frío que nos invade esta mañana, estamos muy contentos de poder recibirlos y que puedan acompañarnos. En Centro Médico, como siempre, tenemos temas interesantes sobre qué hablar y para que ustedes puedan orientarse y conocer un poco más. Ya Julio lo había comentado, el tema de hoy son los miomas uterinos, un tema que nos interesa más a las mujeres porque sin duda no estamos exoneradas de poder padecer o tener estos pequeños tumores, pero son tumores benignos que si llevan un tratamiento adecuado pueden eliminarse, ¿verdad? Y pueden pues seguir con su vida normalmente. Y para hablar sobre este tema nos acompaña la obstetra Alicia León Castillo, quien tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana y a quien vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenos días. Buenos días, Gisela, muy amable y muchas gracias también y la oportunidad que me brindan de poder llegar a los televidentes de Ozono TV. Muy bien, Alicia. Empecemos entonces hablando sobre los miomas. ¿Qué son? ¿A qué se llaman los miomas? Muy bien. Los miomas uterinos en sí se les puede denominar de diferentes conceptos, como son en el caso de fibromas, ¿no? Estos fibromas o miomas uterinos, como su mismo nombre lo dice, van a estar dentro de la cavidad uterina. Entonces son aquellos tejidos del útero que van a crecer de forma irregular, llevando con consecuencia a llegar a crecer tanto y tener, ¿no?, en sí un tumor benigno a nivel de la cavidad uterina. ¿Esto es más frecuente o se puede presentar durante la etapa reproductiva de la mujer, ¿verdad? Claro. Muy bien dicho, Gisela. En la etapa reproductiva de la mujer, que ya hemos mencionado en sesiones anteriores, que es de 15 a 49 años, no es una etapa en que la mujer puede concebir niño. Ahora, ¿por qué se dice que se da dentro de esa etapa reproductiva? ¿Por qué? Porque ya parte fisiológica, hormonal, ya está funcionando en el organismo de la dama. Entonces, estrógenos y progesterona funcionan a nivel del ovario y por ende al útero. Entonces la mayor incidencia se da, ¿no?, a partir de los 30 años a 40, que pueda presentar una mujer, ¿no?, parte de miomatosis uterina. ¿No? Esa es la etapa reproductiva en lo que prácticamente cuando llega la dama, en este caso a un consultorio por la sintomatología, ya se le diagnostica que hay miomas en el útero. Y este tipo de situaciones se tiene que tener más presente a partir de los 30 años, claro, ¿verdad? Muy bien, sí, más a partir de los 30 años en adelante, ¿no? Por la misma ya se puede decir que ya está equilibrado hormonalmente ese organismo y lo que va a anteceder y lo que hay que
va a seguir, ¿no?, paulatinamente, el funcionamiento orgánico va a ir aumentando, los niveles de estrógeno se van regularizando. Entonces, más inmerso está, entonces, la mujer que sea más vulnerable a partir de los 30 años. Muy bien, entonces recuerden que ante cualquier duda, alguna pregunta que ustedes deseen realizar, pueden comunicarse al 23 41 41, la línea está habilitada. El tema de hoy, miomas uterinos. Alicia, y coméntanos algunas causas que provoquen esto. ¿Por qué es que se presentan los miomas en la mujer? Muy bien. Bueno, los miomas uterinos se dice, ¿no?, según estadísticas, la mayor incidencia, ¿no?, también está referida a la parte étnica, ¿no?, a la raza de las damas. En el caso se está mencionando así en reportes estadísticos de 2 a 3 veces, ¿no?, en la mayor incidencia en mujeres de raza afroamericanas, ¿no?, que tienen más incidencia en tener ese problema de miomatosis uterina. Ahora, debido a que es muy, se puede decir, no está muy especificado la causa específica de un mioma uterino. Lo que se dice sí, ¿no?, según literatura, que es debido al desbalance o desequilibrio hormonal. ¿Qué significa? Cuando hay picos elevados de estrógeno y progesterona que conlleva a que empiece a crecer dentro del útero, ¿no?, esos tumores que son benignos. Ahora, también se recalca o se tiene parte del reporte que es la parte hereditaria, ¿no?, la historia familiar que antecede, ¿no?, en el caso de la dama, que puedan tener sus familiares, ¿no?, como un antecedente, también el factor ambiental y, como lo repito, ¿no?, la raza, la parte étnica, ¿no?, son las causas primordiales. O sea, una paciente, en este caso una dama que tenga estas rasgos étnicos, por decirlo, afroamericanos, ¿están más propensas? Claro, de 2 a 3 veces, ¿no?, de la frecuencia que puedan padecer, perdón. Y dentro de la literatura dicen que esas mujeres de ese tipo de raza tienen miomas a partir de los 20 años. En cambio, una mujer de tipo caucásico, ¿no?, que es común se puede decir, la raza ya de nosotras, ¿no?, ya mestizas, que se da a partir de los 30 o 40. Entonces ya ahora se puede decir que la raza también influye en tener un antecedente de miomas. Y el factor hereditario, como has mencionado, claro, ¿no? Si es que la madre en este caso presentó miomas en su momento, la hija, que ahora debe ser una adolescente, claro, puede presentar eso. Puede presentar, o si no, la tercera línea, que puede ser nietas, ¿no? Hasta la tercera. Claro, puede llegar. Mira tú. Y porque hay otros factores de riesgo para tener miomas, para presentar esos miomas. Bueno, los que te he mencionado son los primordiales, pero según literatura más es lo hormonal. O sea, ese desbalance, ese desequilibrio hormonal influye en que haya producción o crecimiento de un tumor benigno a nivel del útero. Muy bien, para que tratar de orientar y que los televidentes puedan conocer un poco más sobre este tema, vamos a hablar sobre los tipos, ¿no?, la clasificación de los miomas y cuáles son las características propias de cada una de estas, ¿verdad? Bien, vamos a empezar entonces. Listo. Dentro de los tipos, ¿no?, de los miomas uterinos, lo que más se identifica es la localización en sí del mioma. Tenemos los miomas subserosos, que significa que están o se desarrollan en la parte externa del útero, casi hacia afuera. Entonces el crecimiento va a ser aumentado y con ello va no mucho interferir en lo que es el sangrado menstrual, pero sí va a interferir, Gisela, en que conforme va aumentando el bioma subseroso, va a haber compresión, ¿no?, va a comprimir parte de lo que es la vejiga y intestinos, ¿no?, parte de lo que es intestinos gruesos, debido al tamaño, ¿ya? Entonces ahí se especifica que no va a haber interferencia en ciclo menstrual, o sea, la menstruación va a ser normal. Ahora, el otro tipo es el mioma submucoso, que significa que está más cerca hacia la luz del útero, hacia la cavidad, hacia la parte hueca del útero. Entonces se desarrolla a nivel del endometrio,
¿no? Donde es esa capa superficial que cuando viene la menstruación, entonces eso prolifera. Entonces el tumor benigno va a desarrollarse a ese nivel submucoso. ¿Y qué conlleva? A que haya aumento en el sangrado menstrual. Van a ser irregulares, ¿no? Y también, por ende, como va a crecer y va a ocupar la luz del útero, ¿no? La cavidad, va a haber mayor problema de fertilidad en la dama. ¿Qué significa? Que cuando haya un ovocito ya fecundado en la implantación, va a ser que ese bebé no puede implantarse. ¿Por qué? Porque va a ocupar parte de la cavidad uterina. Entonces va a estar ahí un obstáculo, entonces el embrión no va a llegar a ver implantación. Entonces hay problemas de fertilidad y aparte se dice, ¿no?, del problema de fertilidad, de que puedan haber abortos espontáneos, ¿no? Por lo que ocupa. No se alberga el niñito ahí, el ovocito fecundado, entonces por ello y por forma natural se aborta espontáneamente. Presiona y no permite que se desarrolle. Claro, porque ocupa la parte del útero. El otro tipo es el submucoso, que significa que está desarrollándose dentro de la pared del miometrio, de la pared del útero. Entonces, esto también ¿a qué conlleva? A que crezca y haya presión también a nivel de vejiga y presión a nivel de intestino. A nivel de vejiga, ¿qué va a producir? Que se miccione con frecuencia o sea la micción dolorosa. Y también sea que la mujer sea estreñida, ¿no? Estreñimiento, y por ende que la defecación también sea dolorosa, ¿ya? Porque comprime, sea parte delantera o sino posterior. Ahora, ese tipo de mioma submucoso, ¿no?, dentro de la cavidad uterina, va a producir también sangrado menstrual. Y ese puede ser a llegar a ser una hemorragia, ¿ya? ¿Por qué? Porque está más irrigada esa zona. Entonces va a crecer más, va a proliferar, se va a tratar también de pegarse un poquito más al conducto, a la luz, no del útero, y por ende el endometrio va a secretar más, va a proliferar más y va a haber, entonces el sangrado va a ser menstrual más aumentado. Ahora, el otro tipo es el mioma pediculado. ¿Qué significa? Que va a haber un pedículo, una ramita que puede estar pegada, ¿no?, en la parte externa o interna, como una ramificación. Entonces, ese ramita o ese pedículo, ¿qué va a ser? Y más se da en el caso del subseroso y en el submucoso, que está hacia la parte externa o interna del útero. Entonces, conforme va, se puede decir que en el crecimiento, ese pedículo, esa ramita puede degenerar. ¿Qué significa? Que se necrosa. Se necrosa, se deseca y con el tiempo la mujer puede expulsarlo a través del cuello uterino, ¿no? Pero son raros los casos. Claro. ¿Ya? Entonces son los 4 tipos más importantes y resaltantes que se les comparte hoy día. Así es, muy interesante saberlo. Y hay en casos excepcionales que no solamente sale uno, sino varios miomas. Claro, vienen también en racimos, se puede decir. Es como los quistes, ¿no?, que son poliquísticos, que vienen en racimo. También puede haber, pero más se da en el caso del subseroso, que está más cerca a luz del útero, ¿no? Pero sí puede haber que sean bastantes miomas a la vez. ¿Y es más riesgoso? Claro, porque hay más irrigación, más propenso a que pueda crecer. ¿Por qué? Porque se puede decir, las células de ese mioma están muy alteradas. Entonces hay un desbalance ahí celular que se puede decir de que se van a acelerar su crecimiento, va a aumentar el tamaño y por ende puede conllevar a hacer malignizarse también en este caso, a llegar en este caso un cáncer. Claro, ¿no? Y de acuerdo a los tipos que nos has explicado ahí de miomas, siempre hay casos donde a las personas, a las mujeres que nos viene pues la menstruación, quizá los primeros días es normal que baje bastante, ¿no? Claro. Por ejemplo, y en ese caso no se pueden percatar que efectivamente el sangrado sea irregular, sea demasiado, ¿no? Claro. Es ¿Cómo darse cuenta? poder identificar.
Entonces, dentro de la sintomatología, como menciona aquí Gisela, ¿no? Se puede dar el caso de que venga, ¿no?, en los primeros días de repente sangrado, ¿no?, que es una cantidad de 120 milímetros, ¿no?, de la cantidad de líquido del sangrado menstrual, que es normal. Pero ya cuando conlleva eso a que aumente, ¿no?, la cantidad y la duración, y ya es, ojo, es un signo de alarma que nosotros debemos identificar. Entonces, si ha cambiado dentro de mi ciclo menstrual, ¿no?, la cantidad, la duración, entonces yo tengo que observar que eso debe ser igual o muy diferente al otro ciclo. Entonces eso me lleva a que esté despierta, alerta de que algo está pasando internamente mía. ¿Ya? Entonces ahora, lo ideal y lo que se les recomienda, según estos síntomas, acudir de inmediato tal vez a un centro, ¿no?, de salud para poder identificar, no solo con la sintomatología, porque nos podemos hasta equivocar, ¿no? Poder hacer una diferenciación que puede ser un síndrome premenstrual, ¿no?, que va a dar cólicos, que también el sangrado aumenta, o tal vez se puede decir dentro de la perimenopausia, antes de la ausencia de regla, va a haber esas irregularidades en el sangrado. Entonces, lo básico en el diagnóstico es un examen clínico minucioso y una ecografía pélvica para descartar presencia de miomas. Así es, Alicia. Vamos a continuar hablando de este tema tan interesante como son los miomas uterinos. Recuerden que ustedes, si tienen alguna pregunta que realizar, pueden comunicarse al 23 41 41. Esta mañana nos acompaña la obstetra Alicia León Castillo, especialista del Centro Médico Jesús de Nazaret. Luego de la pausa comercial volvemos con más. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Continuamos aquí en Centro Médico, estamos acompañados de la obstetra Alicia León Castillo, quien nos está comentando sobre este interesante tema, ¿no? Y hemos visto cuáles son los tipos de miomas, ¿verdad? Y de qué manera podemos nosotros identificarlos, ¿no? Durante la menstruación, que en algunos casos se puede confundir. ¿Verdad? Muy bien, vamos ahora a hablar sobre los síntomas. ¿Hay algunos síntomas en particular que puedan alertarnos que podamos presentar miomas? Claro, muy bien, Gisela. Aparte de la sintomatología que se las he estado diciendo, ¿no?, anteriormente en el bloques anteriores, entonces lo importante es saber, ¿no?, identificar en este caso la dismenorrea, que es el dolor de la menstruación, ¿no?, que es dolorosa,
Aparte también está el periodo menstrual, se vuelve irregular, aumenta el sangrado también menstrual y también por ende va a haber dentro tal vez de un periodo y del siguiente periodo sangrados intermenstruales, ¿ya? Muy aparte también está el dolor pélvico, ¿no? Que es muy severo, muy doloroso, como le he mencionado anteriormente, es debido a la presión del mioma o del tumor que da a nivel, ¿no? En este caso de la vejiga, que va a ser muy frecuente la micción, y muy aparte también en la parte de los intestinos, va a haber también presión a nivel intestinal y va a haber estreñimiento o dificultad en la defecación. Entonces, dentro de la sintomatología, que puede uno tal vez de repente confundirse con un diagnóstico, ¿no? Porque hay síntomas tal vez de otras enfermedades que también conllevan a esa misma sintomatología, como les vuelvo a repetir, ¿no? En el caso de la perimenopausia o tal vez, ¿no? de ya un cáncer in situ, que también el sangrado aumenta, ¿no? Claro. Entonces, los más importantes y resaltantes en una miomatosis uterina se les recalca aumento del sangrado menstrual, se vuelve irregular y el dolor nivel pélvico, la micción se hace más frecuente, dolorosa y hay estreñimiento. Claro, y esto se tiende pues muchas veces a confundir, ¿no? Por el desconocimiento quizá, y esto es lo que buscamos justamente, informar y orientar a los televidentes, ¿no? En este caso a las mujeres, porque quizá es un tema muy sensible que no se puede tocar pues con los padres, ¿no? Siempre hay esa confianza con la mamá. Claro, ¿no? Y como tú mencionas, y creo que siempre en las entrevistas que he venido, recalcarles siempre la comunicación y el diálogo, que es lo básico en la familia, ¿no? Algún problema, pero siempre se tiene más confianza en el caso de las mujeres, ¿no? Que empiezan ya con la primera menstruación de acudir a la mamá. Entonces, siempre uno, o como dama, se conoce cómo es su organismo, ¿no? El funcionamiento, la parte fisiológica, anatómica, pero siempre conforme va eso en progreso o madurando ya fisiológicamente, anatómicamente y hasta hormonalmente, entonces vamos a saber qué cambios se producen. Tal vez de aquí unos 3 meses anteriores no me pasó en este mes. Entonces siempre vayan observando eso. Sintomatología, signos que no han pasado de repente el mes pasado y ahora ha venido. Entonces siempre percatarnos de eso, ¿no? De lo que podamos observar, de lo que sentimos para acudir de inmediato. Porque ustedes saben que la prevención no es estar a tiempo, es como se dice, poder, ¿no? Espaciar un poco más los años de vida en una mujer en este caso, para no llegar a un cáncer, que es más, se puede decir, la parte ya más agresiva, ¿no? De un cáncer in situ que puede llevar, ¿no? Un mioma o un quiste de ovario cuando no es tratado a tiempo. Y eso es cierto, según cifras, 1 de 5 mujeres presentan miomas. Presentan miomas, ¿no? Y eso, como les vuelvo a repetir, ya se les dice, ¿no? Por antecedentes familiares o por problemas en sí ya del desbalance hormonal. Entonces, todo eso hay que ir observando en el caso de las damitas, ¿no? Y en el caso de las niñas también, pero no se da mucho en casos de miomas en niñas o adolescentes, porque hay un desequilibrio. Se les dice o se les ha estado mencionando que el mioma es más por desbalance hormonal, pero en caso de la menarquía, que es la primera menstruación hasta la adolescencia, son 15 años, ¿no? Va a haber ese desbalance, pero no es muy común que se presenten miomas en niñas o adolescentes, ¿no? Como bien tú lo dijiste, que es más frecuente ver en pacientes a partir de los 30 años. Claro, de 30 más. 30 o 40 ya es el límite, porque ya a partir de 45 viene la perimenopausia o menopausia en sí, que es la ausencia de la menstruación. En este caso, ya no va a haber regla, entonces ya no van a trabajar los ovarios y estrógeno y progesterona ya no actúan. ¿No? Muy bien, Alicia. Vamos a observar un video que habla y nos explica un poco más en qué consisten los miomas. Vamos a observar este video para que ustedes tengan idea, tengan alguna referencia, cómo es que se presenta primero este mioma y cómo es que se va desarrollando. Ajá, ¿no? claro. Muy bien, vamos a observar, ¿sí? ¿Lo tenemos?
células musculares u otros tejidos que se desarrollan dentro de la pared del útero. Aunque a los fibromas a veces se llama tumores, son casi siempre benignos no cancerosos. El término médico para los fibromas es leiomioma uterino. Los fibromas se pueden desarrollar como masas individuales, en racimos o grupos. Pueden variar en tamaño, desde pequeños como una semilla de manzana o menos de 1 pulgada, hasta más grandes que un toronja, o de 8 a más pulgadas de espesor. Si desea aprender cómo curar naturalmente los fibromas en el útero, visita al siguiente enlace que se muestra en la descripción del vídeo. Muy bien, entonces ahí queda claro que los miomas también son denominados fibromas. Fibromas, también se les denomina. Muy bien, entonces hablemos ahora del diagnóstico. ¿Cómo la paciente o cuando acude al especialista, cuáles son los pasos a seguir una vez que se le detecta miomas? Ya, muy bien, Gisela. Entonces, para el diagnóstico va a acudir la paciente, en este caso, ¿no?, a un establecimiento con la sintomatología, ¿no?, que es el sangrado irregular o que ha venido bastante la menstruación, el dolor pélvico, ¿no?, que la micción va a ser más frecuente, dolorosa, o tal vez hay estreñimiento. Entonces, con esa sintomatología acude al establecimiento. Lo que hace el proveedor de salud es hacer un examen clínico minucioso, ¿no? Detallar tal vez en la historia clínica antecedentes, ¿no?, de repente que hayan producido, cuál es lo normal de un régimen catamenial, qué significa, de cuánto es la duración de una menstruación normal en este caso, para poder identificar, ¿no?, la diferencia que pueda haber de repente 3 o 5 días, que es no normal, bastante cantidad hasta que desaparece, y la diferencia de que acude en ese instante de repente de llegar una semana o más de una semana en la menstruación. Entonces, todos esos datos se establece, ¿no?, o se le aplica o se coloca en la historia clínica. Muy aparte es el examen clínico, ¿no?, un examen, un chequeo. Tal vez en el caso, ¿no?, del mioma, que no se les ha mencionado, causa anemia por el mismo pérdida de sangre que hay. Por los glóbulos rojos, claro, ¿verdad? Entonces, claro, si la paciente acude por el sangrado abundante, entonces el examen clínico es observar conjuntivas, hacer, ¿no?, la parte oral de sacar la lengua para ver el color, ¿no?, y a tal vez de la tez, tal vez la palidez que nos indique anemia. Ahora, aparte ya es el examen ginecológico, que es a través de un examen BIM manual, ¿no? Introducimos deditos por a nivel vaginal y colocamos fondo, ¿no?, en el abdomen para observar el útero, si ha cambiado de tamaño o si hay algo irregular en la forma del útero, ¿no? Tal vez masas que podamos ubicar allí. Claro, y en este caso se realiza pues el examen de ecografía. Claro, ¿verdad? Después de eso ya para salir, tal vez no es muy identificado a través del examen ginecológico, ya lo hacemos a través de la ecografía pélvica. Muy bien, entonces tenemos unas imágenes, Alicia, vamos a presentarlas al final, en donde podemos observar y se puede entender mejor cuáles son los pasos para el tratamiento de los miomas. Vamos a observarlas, por favor. Mientras tanto, vamos explicando. Ya, listo. Bueno, dentro de las causas ahí se les menciona es el desequilibrio hormonal, aparte el factor genético, los ambientales, el factor y la raza, ¿no? Claro, eso ya lo habíamos visto. Por favor, si avanzamos a la siguiente imagen. Muy bien, entonces, claro, ya lo habíamos visto, factor genético. El desequilibrio hormonal, ¿no?, que está relacionado, el desbalance hormonal. O sea, los picos elevados del estrógeno es lo que conlleva al crecimiento de esos miomas. Ya. Entonces es lo que se recalca o se resalta en este caso. ¿Factor ambiental también hay? Claro, el factor ambiental, tal vez la altitud, ¿no? Por lo que significa, en el caso de la altitud, si vivo en la parte, ¿no?, sobre el nivel del mar, en forma más, ¿no?, de acuerdo a se puede decir, de la altitud a nivel del mar, entonces en el caso de la sierra, hay mujeres que menstruan muy retardada la edad. Entonces también eso va a influir, que venga la menstruación después de tiempo.
¿ya? Porque esa hormona ahí va a haber de nuevo ese desbalance, ¿no? Y la raza que les expliqué, ¿no? En la forma caucásica, que es como nosotras las mestizas, ¿no? Se da el caso de 30 a 40 años. Ahí está la localización, que son los subserosos, los submucosos, ¿no? Los pediculados. ¿Y dónde se localiza, no? Claro. En el caso del subseroso, que es la parte externa, como lo ven en la imagen, el intramural, que está dentro ya de la fibra muscular, que es en el caso del miometrio, y el submucoso, parte interna, ¿no? Casi en el endometrio, y el pediculado, que hay la ramificación, ¿no? Que puede ser parte externa o interna también el pediculado, ¿ya? Pero eso conlleva, por ejemplo, en el caso del pediculado internamente, a que vaya casos de fertilidad o aborto espontáneo, porque ocupa la luz del útero. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Realmente, ¿qué tal la ilustración que se hace respecto a este tema para que ustedes puedan tener una idea de cómo es que se presentan estos miomas, ¿no? Aquí Estos pequeños tenemos, tumores. en el caso del subseroso, lo que se recalca fuera de la zona uterina, no necesariamente va a afectar el flujo menstrual porque está fuera, no en endometrio. Se puede causar dolor pélvico, como se les ha estado diciendo, espalda a nivel pélvico, ¿no? Y en la parte abdominal, y las complicaciones vejiga intestina de la micción que sea frecuente o hay estreñimiento. Bien, entonces pasamos, tenemos unas imágenes, ¿verdad? La intramural, que se les recalca dentro de la pared uterina, ¿no? Parte ya muscular del útero. Puede haber aumento, ¿no? De sangrado menstrual, dolor pélvico como el anterior, y la micción también puede ser frecuente conforme aumenta el tamaño. El submucoso, que se desarrolla en el mismo endometrio, parte, ¿no? Del tejido, se puede decir superficial, en este caso del útero, hay presencia de sangrado menstrual que es abundante, y estos periodos pueden ser anormales o hay sangrados intermenstruales, dependiendo de la menstruación. Aquí lo ideal es saber la duración y la cantidad, ¿no? De la menstruación. Hay mayor probabilidad de malignizarse, de llegar a ser un cáncer por la misma irrigación y por la misma localización del mioma, porque está en la parte del endometrio. Y la relación, está relacionado con problemas de fertilidad, porque ocupa la luz del útero. Y si es que la paciente en este caso desconoce que ya tiene un mioma, que tiene uno de estos tumorcitos, y pasa bastante tiempo, puede convertirse y llegar a cáncer. Claro, en este caso, y muy bien tu pregunta, Gisela, ¿por qué? Porque se dice que son benignos, o sea, no hay ningún problema. Claro. Se malignizan ya cuando el sangrado es abundante y cuando ya ese tumor empieza las células a desorganizarse, a hacer un desequilibrio, a crecer y aumentar de tamaño en forma veloz, rápidamente. Entonces ahí ya se maligniza y los problemas, ya el sangrado va a ser tipo hemorragia, el dolor va a ser más severo. Entonces ahí ya, si no está atenta, no en este caso la dama, y no acude de inmediato, se puede hacer un cáncer. Claro, porque muchas pacientes, pues mujeres, dicen se trata de un mioma, es un tumor benigno, claro, que no tiene mayor repercusión, por decirlo así. Pero no significa que si dicen benigno ya no acudo, pero de repente a un tratamiento. Pero aquí, si ya se diagnostica un tumor benigno, un mioma, entonces aquí los chequeos van a ser más minuciosos, las ecografías van a ser más continuas. ¿Por qué? Porque aquí el ginecólogo, en este caso, ¿qué tiene que observar? Que ese tumor no aumente de tamaño y no cambie de localización, o tal vez no se ramifiquen, no hayan más miomas en sí. El pediculado, que se les recalca, que se da fuera, ¿no?, de la pared del útero o dentro del útero, en este caso se da en el submucoso y en el subseroso. ¿Ya? Tienen ahí una ramita como si fuera un cordón que va a alimentarlo, se puede decir, o va a suministrar sangre para que conlleve a hacer su crecimiento. Ahora, la expulsión
puede ser normal, o sea, fisiológico. ¿Por qué? Porque ese cordón que une el útero con el mioma se deseca, entonces se va a necrotizar. Entonces la expulsión puede ser normal, a nivel del cuello uterino. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, por favor. La sintomatología, que ya se les ha estado diciendo. Dismenorrea, que es el dolor a nivel, ¿no?, como tipo cólico menstrual, aumento del sangrado menstrual, ¿no?, sangrados entre los periodos menstruales, dolor en la parte inferior de la espalda, presión a nivel y dolor abdominal. La micción se va a hacer más frecuente y dolorosa, así como va a haber estreñimiento y presión rectal. Y la dispareunia, que significa que en la intimidad, cuando hay relaciones coitales, también va a haber dolor. Muy bien, entonces ha quedado claro cuáles son los síntomas y cuando usted tiene que darse cuenta y alertarse que puede tratarse pues de los miomas. De los miomas. Bien, pasamos por favor. Dentro del diagnóstico, la historia clínica que debe ser detallada, incluyendo antecedentes, ¿no?, de la señora, una exploración clínica minuciosa, el examen pélvico, ¿no?, que es la palpación bimanual, y lo que conlleva, y la más precisa en términos de economía, creo que es la ecografía pélvica. No es simple y es económica, en este caso, que nos va a diagnosticar, ¿no?, a través del ecógrafo, poder identificar la localización y el tamaño del mioma en este caso, ¿no? Y la siguiente es que es la resonancia y las tomografías, que ya son más complejas esos exámenes, pero con un simple ecografía, no te preocupes, con una simple ecografía pélvica es suficiente, Gisela. Ya, muy bien. Sí, hay normalmente a las jovencitas de 14, 15 años, cuando, y no hablo de miomas sino de quistes en este caso, someten a una ecografía, ¿verdad?, para poder descartar la enfermedad. Sí, en un quiste también, a través de la ecografía ya podemos saber tamaño y localización. Muy bien, Alicia, vamos a regresar para hablar sobre el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento que se sigue y algunas recomendaciones. Así que vamos a una breve pausa comercial, damos pase inmediato a los auspiciadores y volvemos con más aquí en Centro Médico. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos.
Muy bien, continuamos aquí en Centro Médico. Hoy estamos hablando sobre miomas uterinos y bueno, nos acompaña la obstetra Alicia León Castillo, con quien estamos conversando. Ya hemos hablado sobre las causas, cómo es que se presentan estos miomas. Ya sabemos que a partir de los 30 años debemos ser muy cuidadosas y tener en cuenta y alertarnos de que pueda ser unos miomas, ¿verdad? Claro. Especialmente durante la etapa de la menstruación, ¿no? En algunos casos. En el periodo fértil que se les dice. Muy bien. Vamos entonces, tenemos una comunicación, ¿sí? Antes de ir al tratamiento, ya para los miomas. Aló, buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días. Quisiera hacerle una consulta a la doctora. Claro, ¿cómo está? Bienvenida. Mire, yo tengo me diagnosticaron 2 miomas en el útero. Y bueno, uno es más pequeño, pero uno me dijeron que más o menos de 4 centímetros tenía. Entonces, hace unos 3 meses sangré bastante, ¿no? Abundante. Y la doctora me dijo que nuevamente me sacara una ecografía, y me dijo que tal vez tendría ya que operarme. Yo quisiera saber si es necesario que siempre me opere. Muy bien, gracias señora por comunicarse al 2341 para realizar sus preguntas. Bien, Alicia, y justo lo íbamos a tocar, ¿no? El tratamiento. El tratamiento. Listo, le agradece la pregunta a la señora. Ella está mencionando que hay sangrado abundante, ¿no? En el caso dice que hay dos miomas, pero uno de ellos ha crecido. Ahora se dice, para ya hacer el tratamiento quirúrgico, un mioma mayor de 5 centímetros ya debe ser operado, porque puede empezar como el tamaño de una pepita de manzana y crecer del tamaño hasta de una toronja, ¿no? Según literatura. En este caso, ¿qué se le recomienda? Hacer sus chequeos minuciosos, una ecografía para que no pase de los 5 centímetros en este caso y que vaya observando el sangrado menstrual, el dolor pélvico. Ahora, ¿en qué caso ya es quirúrgico? En este caso hay que también establecer, y lo más resaltante es la edad, la localización, el tamaño, en este caso que no crezca, para poder hacer una intervención quirúrgica, en este caso, señora. Entonces, un chequeo, acudir a su ginecóloga, ¿no? A la médico, de allí hacerse una ecografía para ir haciendo minucioso ese chequeo y que ese tumor no crezca. Mayor de 5 ya es una extirpación o una miomectomía. ¿Qué significa? Solo retirar el tumor en este caso. ¿Ya? Claro, en este caso hay 2 alternativas, ¿verdad? Uno que ya requiere de una operación, una cirugía quirúrgica, una intervención quirúrgica, y la otra que es a través de hormonas. De hormonas. ¿No? También puede ser, en este caso, hormonal. Pero ¿a qué conlleva en una terapia hormonal? Voy a inhibir, ¿no? De repente la producción del estrógeno, pero me va a traer como consecuencias efectos secundarios. En este caso, la señora debe ser más de 40 años, ¿no? Por la voz. Entonces, ¿qué le va a conllevar a que le haga un tratamiento hormonal? A que empiece ya con bochornos, ¿no? Sofocaciones, alteraciones, resequedad vaginal. Entonces, tiene su pro y su contra en un tratamiento hormonal en este caso. Entonces, lo que conlleva en un médico es hacer la miomectomía o una histerectomía, dependiendo del caso. Muy bien, vamos a recibir la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Quisiera hacer una consulta o más claro una pregunta, ¿no? Mira, yo el domingo, para el Día del Padre, trabajo y me comenzó unos dolores en el bajo vientre y me vino la regla, pero esos dolores fueron casi una semana horribles, como un dolor de parto, y yo no sé a qué se debe, ¿no? O tengo que hacerme una ecografía transvaginal para detectar si tengo quistes, algo, o a qué se debe. Ya. ¿Cuántos años tiene, disculpen? 33. 33. Sí. ¿Y el ciclo menstrual, sus menstruaciones son normales en la cantidad, duración? Normal, los 4 o 5 días de regla, lo que es, ¿no? Pero los cólicos son, pues, unos cólicos me han venido así como para parto, ¿no? Pero eran inaguantables. Claro.
Muy bien, gracias por su pregunta. Gracias por comunicarse. Claro. Las líneas están habilitadas hoy para que ustedes puedan realizar sus preguntas antes de finalizar. Ya, muy bien, Gisela. Como dice la señora, los cólicos, ¿no? Menstruales, como te he estado diciendo, se puede uno tal vez hacer ese diagnóstico diferencial de un síndrome premenstrual. ¿Ya? Entonces eso tiene que ser un chequeo minucioso, una ecografía pélvica, pero no es probable que tenga miomas ni quistes porque no hay irregularidad en la menstruación. Ella está viendo normal, cantidad y la duración en su menstruación, no en este caso, pero sí le recomendaría una ecografía pélvica. En ese caso para descartar. Claro, para descartar y ella también no esté con esa idea, ¿no? Del problema. Tenemos otra comunicación. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. Sí, buenos días, doctora. Quisiera hacer una consulta. Claro. Tengo una hija que más o menos a los 13 años lo operaron de un fibroadenoma en el seno. Ya. Y quisiera saber si son peligrosos porque lo ha vuelto a salir de nuevo en los dos senos. Yo quisiera que me diga si son peligrosos, tengo que operarlo de nuevo. Ahí me dijeron que no lo opere, pero ahora tiene 19 años y de nuevo la ha vuelto a salir en los dos senos. Ya, disculpe, ¿en la misma mama o en la otra mama ha salido? Sí, en los dos. En los dos. Pero sí, ya ha sido operada. Ya no lo he operado ya. Listo, ya. Muy bien, gracias por comunicarse. En este caso... En este caso, en las mamas, por ejemplo, hay los fibroadenomas, como su nombre lo dice, también es parte muscular, se puede dar en el caso, en el útero, por ejemplo, que crece, ¿no? Pero también es parte de ese tumor que crezca por desbalance hormonal. En este caso, en las mamas puede ser por aumento de la prolactina. Es una hormona que está, se puede decir, en stand-by. Ya cuando la mujer sale embarazada, aumentan esos picos, ¿no? De la prolactina para que las mamas se adecúen a la lactancia, en este caso, ¿ya? Ahora, la joven debe ser por lo menos de 25 años. Se puede operar, ¿no? Sí se ha operado, pero puede conllevar a que crezca nuevamente. Si son benignos no hay ningún problema. A veces también ocurre en la mama, ¿no? En la derecha o en la izquierda o en ambas. Ahora, su chequeo tiene que ser minucioso. Usted misma o en el caso, de su hija, un autoexamen de mamas. Mensualmente la dama debe hacerse ese autoexamen, ¿no? Esperar su menstruación una semana que haya terminado. ¿Por qué? Porque cuando va a venir la menstruación las mamas se vuelven turgentes, crecen. Entonces no vamos a poder identificar masas. Entonces después de la regla, una semana, autoexamen. Uno mismo se examina. Y una ecografía mamaria para ver que esos miomas, en este caso que esos fibroadenomas en la mama no aumenten de tamaño. ¿Ya? Pero no corre riesgo. Muy bien, entonces tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Por favor, le escuchamos su consulta. Aló, sí. Aló, buenos días. Bueno. Mi pregunta es, yo hace 2 meses había dado a luz y quiero saber porque no me viene mi menstruación, entonces quiero saber cuántos meses vuelve a regresar la menstruación. ¿No ve menstruación? No. Ya, 2 meses. Ya, ¿cuántos años tienes, disculpa? ¿Cómo dice? Tu edad, ¿cuántos años tienes, Ana? 22 años. Muy bien, gracias por tu pregunta. Muy bien, entonces... Sí, puedo responder. Sí. Lo típico y lo característico en este caso, Gisela, es que cuando da la mujer a luz y da la lactancia materna que sea exclusiva, por lo menos 6 meses va a haber amenorrea, que significa que la menstruación no lo va a ver. Y eso es normal. ¿Eso es normal? Eso es normal. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a mencionar, la prolactina actúa allí. Entonces hace que disminuya estrógenos y progesterona y ella actúa allí para poder dar la lactancia. Secretar leche materna, en este caso. Esperar por lo menos, y la lactancia materna exclusiva son 2 años, pero exclusivo, si lo das, ¿qué significa? Que solo sea lactancia materna en este caso y no le des papillas. Bueno, como tiene 2 meses no lo vas a dar, ni líquidos,
ni biberón. Entonces, si es exclusiva solo pecho, no vas a ver menstruación y eso es normal. No te va a conllevar de aquí en adelante que tengas miomas. No estés con esa idea. Entonces, exclusivo los 2 años para tu niño, y eso, si es exclusiva la lactancia materna, hasta puede ser un buen método de planificación, no en este caso familiar, que es la MELA, si le das solo leche. Interesante conocer esto, porque hay mujeres que una vez que dan a luz ya esperan al mes, 2 meses nada más que nuevamente les viene la menstruación. Claro, ¿no? Depende del organismo. ¿Por qué? Porque no solo le dan exclusividad leche materna, sino que ya están dando biberón o leches maternizadas. Entonces, a ver eso de no hacerlo continuo, la succión en el pequeño, entonces la prolactina ve que ya está adicionando otro consumo, en este caso de una leche artificial, entonces disminuye la prolactina y empiezan a actuar estrógenos y progesterona. Entonces va a haber ovulación y a veces de repente antes del año ya están con 2 bebitos. ¿Por qué? Porque ya está ovulando la señora. Claro, por eso es que dicen niños tan seguidos, ¿no? Tan seguidos, es por eso. Muy bien, entonces. Hablamos del tratamiento. Había 2 alternativas. Uno que es quirúrgico y el otro que es a través de hormonas. ¿Verdad? En el caso del quirúrgico, ¿cómo se realiza esto? Esto ya está referido a la extirpación del útero. Claro, ¿no? Como una segunda opción, porque la primera es la miomectomía. ¿Qué significa? Su mismo nombre, corte o extirpar solo los miomas, pero siempre observando la edad, la cantidad, ¿no?, del sangrado, el dolor si es severo y la localización del mioma. Entonces, observando mioma y tamaño, localización y tamaño del mioma, entonces solo se retira. En este caso, para hacer la miomectomía, que es extirpar el mioma, entonces se da en el caso de que la mujer sea menor de 30 años y que desee en un futuro todavía concebir hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si están en la parte del útero y es menor de 30, todavía va a procrear. Entonces, en este caso se hace ese tipo de operación que es laparoscópica. Ahora, la histerectomía se da en el caso de una mujer que ya está entrando a la menopausia, ya no desea tener más niños y el problema o la sintomatología es más severa. Causa anemia o de repente la hemorragia es abundante, el dolor es severo. Entonces hay histerectomía, extirpación ya del útero en este caso. Entonces hay 2 opciones, pero dependiendo de la edad y sintomatología, localización y tamaño del mioma. En el caso de las hormonas. Ahora, en el caso de la terapia hormonal, sí se les da cuando son menos de 5 centímetros, ¿ya? De repente de 2 a 4, ¿ya? Se le da tratamiento hormonal, puede ser no inyectables o vía oral. Ahora, eso también tiene que ser un chequeo minucioso, no a todos los organismos les va a sentar. Es de repente en otros organismos adicionarle a que aumente, ¿no? Entonces, lo básico ahorita en la terapia es inhibir, ¿no?, la secreción del endometrio, el crecimiento del mioma, pero con ello va a haber efectos colaterales que te mencioné. De repente, en una ya mujer de 35 a más que viene la perimenopausia, empiezan los bochornos, ¿no?, las sudoraciones nocturnas, resequedad vaginal. Entonces, hay un pro y un contra, pero esa terapia tiene que ser un examen clínico minucioso para que la mujer empiece con ese tratamiento. Muy bien, entonces, Alicia, muy gratificante y realmente conocer todo eso, ¿no? Es siempre importante y es lo que buscamos desde aquí en el Centro Médico, poder orientarlos e informarlos en aspectos importantes y qué mejor temas que tienen que ver con la salud, ¿verdad? Muy bien, gracias Alicia por habernos acompañado hoy aquí en Centro Médico, siempre tan gentil. Por favor, ¿en dónde pueden ubicarte para alguna consulta? Muy bien, gracias. El Centro Médico Jesús de Nazaret está en Roberto Carpio 157 en la urbanización San Fernando. Hay una línea gratuita para sacar una previa cita, el 0800-15000, ¿no? Hay la especialidad de medicina general, odontología, obstetricia y en este caso puede haber también nutrición previa cita
Y los esperamos, ¿no? Que ustedes se animen, por favor, siempre perenne, sintomatología o signos para que puedan acudir a tiempo a un establecimiento de salud. No hay nada mejor que la atención oportuna. Eso sí, Gisela, muchas gracias. Bien, gracias a ti por habernos acompañado aquí en Centro Médico en esta edición, por supuesto, el fin de semana, hoy viernes, esperando que todos ustedes hayan disfrutado y también conocido un poco más sobre estos temas miomas uterinos. Que tengan un buen fin de semana y bueno, abrigarse, que hace mucho frío. Eso sí, a tener medidas de prevención. Muy bien, entonces. Que tengan buen día. Conmigo serás el día lunes en una nueva edición de Centro Médico. Permiso. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente.